Bueno, bienvenida, bienvenido. Si eres un hombre, bienvenido a esta certificación. Estamos en nuestro módulo número 7 y se titula Actitud para la misión. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de tener actitud a la hora de tomar decisiones. Mi nombre es Joana Cárdenas y pues estamos apoyando esta hermosa certificación para tener herramientas nosotros para un evangelismo práctico. Así que al hablar nosotros de actitud, debemos enfocar que esta actitud es importante para la toma de decisiones, ya que pues nuestra conducta pues demuestra nuestra voluntad y disposición para enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos versículos que nos hablan de la importancia de que nosotros promovamos esa disposición de compartir el Evangelio y dar a conocer cómo se lograría esta disposición. Entonces, por ejemplo, en Filipenses tenemos Filipenses 2:5, Filipenses 4:8, Proverbios 3:5, Colosenses 3:10, Primera de Pedro 4:1, Filipenses 2:13, son versículos que nos ayudan a responder esta pregunta: ¿cuál es nuestra disposición para el cumplimiento de la misión? Y en base a eso, nosotros debemos enfocarnos en cuál es la motivación suficiente para nosotros tener una vida en Cristo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos acá, como en primer lugar, que la disposición es nosotros tener la posibilidad de accionar, que nuestra actitud es tener esa actitud, ¿sí? De empezar a hacer cosas diferentes. Entonces debemos entender que en todo momento debemos estar listos para dar a conocerlo en lo que creemos y la razón de por qué lo creemos. La mujer anónima del estudio de hoy, vamos a hablar de una mujer que básicamente cuando ella, en nuestra representación histórica, vamos a hablar sobre una persona que sabía y gritaba muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer acá una pequeña lectura en donde pues está el narrador, está la mujer y está pues nuestro personaje diferente. Entonces, por ejemplo, el narrador dice: cuando llegaron a Joab y su ejército, rodearon la ciudad y para entrar en ella construyeron una rampa junto a la muralla. Luego todo el ejército comenzó a derribar la muralla. Entonces aparece la mujer, ella es sabia y grita: escúchenme, escúchenme y dígale a Joab que quiero hablar con él. Entonces Joab se acerca y la mujer le pregunta: ¿es usted Joab? Y Joab dice: sí, soy yo. Entonces dice la mujer: escúcheme usted con atención. Puede confiar en nosotros, pues nosotros somos israelitas y no nos gusta la guerra. Esta ciudad es una de las ciudades más importantes de Israel. Y es tan importante que hasta hay un dicho popular: si tienes algún problema, arréglalo en Abel. Porque ¿va usted a destruir una ciudad que le pertenece a Dios? Entonces Joab dice y responde a la mujer: que Dios me libre de acabar con esta ciudad. No me interesa destruirla, pero en ella está un hombre de las montañas de Efraín, se llama Seba, y se ha rebelado contra el rey David, a quien yo sirvo. Entréguenmelo y no atacaré la ciudad. Entonces la mujer dice: si es así, ahora mismo le echaremos la cabeza de Seba desde la muralla. Entonces acá nos dice también que la mujer se acercó a otros y simula convencer a la gente de que le cortará la cabeza a Seba. Salen todos haciendo gesto de que realizarán la acordada. Sin embargo, pues le cortaron la cabeza y desde la muralla la arrojaron a Joab, y Joab ordenó la retirada y sus soldados regresaron a sus casas. Luego Joab se fue a Jerusalén para encontrarse con el rey.
Si nosotros vemos aquí lo que pasó, esta mujer intercedió por una ciudad, intercedió por todo un pueblo. Acá nosotros debemos entender que tenemos que actuar inmediatamente. Esta mujer no le dio temor en defender al pueblo que era de Dios. Nosotros debemos tener listos nuestros argumentos para defender una posición sin entrar en extremismos. Ahora, dice por acá, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Nosotros debemos tener muy claro por qué somos cristianos, por qué amamos a Dios, por qué hacemos lo que hacemos y actuamos como actuamos. Muchas veces observamos acciones incorrectas y simplemente las imitamos o las ignoramos. Y desafortunadamente hasta las celebramos. Tomamos una actitud pasiva ante situaciones que deberíamos actuar diferente. Alguna vez pasó cierta situación en donde debíamos tener una posición clara y yo personalmente lo miré la situación y yo dije, no, yo prefiero no involucrarme, yo no soy de problemas, yo no quiero tomar partido de lo que está allí. Entonces me quedé en silencio y las otras personas opinaron. Sin embargo, al yo quedarme en silencio, pasaban dos situaciones. Uno, aceptaba lo que estaban diciendo allí. Al yo no dar mi posición, al yo no decir cuál es mi pensamiento y cuál es el partido que yo voy a tomar, sea para un lado, sea para el otro, estoy aceptando lo que los otros van a decir. Es decir, que estoy aceptando lo que las otras personas puedan decidir, ¿sí? Estoy indirectamente apoyando esa opinión o esa decisión porque yo no puse en claro cuál era mi posición. Entonces siempre hay que tener una posición, sea para un lado, sea para el otro, o estoy frío o estoy caliente, pero tibio no puedo ser, ¿sí? Tengo que tener mi posición muy clara y más en los principios de Dios. Mencionemos algunos ejemplos de situaciones que pues pasaste para volver a ellas, ¿no? Entonces aquí pues lo que yo les comentaba, me pasó esa vez, al yo no colocar una posición, aceptaba lo que las demás estaban diciendo y cuando reflexioné, en realidad no era bueno lo que estaban decidiendo. Entonces ya en el momento que quise yo dar mi opinión ya era tarde porque ya se habían tomado decisiones y yo tuve que aceptar lo que se decidió, aunque no me gustara porque no tuve el valor de tomar acción en el momento. Entonces, ¿cómo sería nuestra actitud ahora? ¿Cierto? Vamos a prepararnos para accionar, porque muchos, dice por acá, ¿por qué muchos han fracasado en la salvación de las almas? Muchos presentan las doctrinas o teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sin sabor, pues el Espíritu Santo no está trabajando por medio de su ministerio, falto de fe. No han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo, no conocen la operación del Espíritu. Son como harina sin levadura, pues no hay ningún principio activo en toda su labor y dejan de ganar almas para Cristo. Hablan por hablar y no muestran realmente pues el amor de Dios. Ahora, tú y yo estamos aquí y pertenecemos a esta iglesia, la iglesia adventista. Y por el estudio diligente de las escrituras, ¿sí? Que nuestros pioneros realizaron, pero de nada sirve que nosotros tengamos un aprendizaje espiritual y ese legado cuando no seguimos un ejemplo, cuando nuestra diligencia no está en el estudio y no está en el trabajar por otros. Acá nos cuentan que ellos vivían cada día con la seguridad inminente del regreso de Jesús y lo predicaban con urgencia. Ahora nosotros debemos hablar siempre del amor de Dios, pero hablarlo con tacto, no hablarlo con se va a acabar el mundo, arrepiéntete y entrar como en ese evangelismo del temor, ¿no? No, hay que mostrarles que la vida de la persona es diferente cuando entiende
y vive el amor de Dios. Cuando entiende que los problemas van a llegar, pero que se puede tener una mentalidad diferente en Cristo. Ahora, ¿crees que tienes suficiente conocimiento bíblico para compartir tu fe en cualquier momento? Ahora, si nosotros vamos a compartir nuestra fe solamente en conocimiento, pero sin tener un evangelismo práctico, pensando en las necesidades de una persona, vamos a errar. Si no enfrentas y en cambio le huyes al problema, Él siempre estará contigo, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos una situación en donde nos vemos de pronto agredidos o donde estamos presenciando una agresión? Primero, hay que definir cuál es la situación. Segundo, centrarnos en lo que es importante. Tener prudencia, transparencia, enfoque en las soluciones y considerar alternativas. Tenga la mente abierta y no se rinda. La verdad debe ser dada con una intensidad que impresione a los creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos, de que el Altísimo es nuestra fuente de vida y fortaleza. ¿Estaremos dispuestos a tener esa actitud? Yo creo que sí, si nos dejamos usar por el Espíritu Santo, si en nuestro accionar tenemos la disposición de mostrar primeramente el amor de Dios, eso se va a dar también en nuestra relación con los demás. Cuando hablamos de definir cuál era la situación, es importante saber cuál es el porqué del problema, ¿no? Concentrarnos en lo importante, en valorar los sentimientos de las otras personas, de no volvernos legalistas, de no ventilar las percepciones sin valorar cómo se siente emocionalmente las personas para orientarlo y ayudarlo. Tener la prudencia en que cuando confrontamos debemos ser prudentes al elegir la ocasión y el momento en que vamos a hablar o intervenir. Transparencia, hablar en forma franca, abierta, sin ocultar de pronto cosas, pero tampoco sin llegar a nosotros a dañar y que nuestras respuestas sean inhumanas y no mostrar la fuente pues, de la santidad que es nuestro Señor Jesús. También debemos reconocer que en transparencia la Iglesia ofrece estudios y literatura en beneficio de todas las familias y debemos también tener en cuenta eso. Enfocar en las soluciones es evitar pues que se hable de muchas cosas, que se le den como vueltas a otras cosas que no deben ser indagadas por allí, ¿cierto? Y concentrarse en buscar lo que ofrece paz y esperanza y no en enfocarnos en un problema más. En considerar las alternativas es considerar ventajas y desventajas como lo que provee la iglesia a un necesitado o elegir lo que más le puede convenir a la persona. Y tener una mente abierta para poder compartir el Evangelio, porque necesitamos que el Espíritu Santo pueda ingresar en el corazón de las personas y que nuestro prejuicio y nuestros criterios no sean una barrera para poder acercar a nuestros hermanos o la persona que está en la situación de mirar a Jesús. No rendirnos, no rendirnos en que a veces nuestro carácter es probado por situaciones que estamos viviendo día a día y que no podemos entrar ¿cómo se dice?, a la defensiva porque otras personas tienen otras opiniones. Entonces simplemente si esas personas no quieren escuchar de Dios, pues ustedes ya cumplieron con lo que Dios nos mandó, de que es hablarles al mundo. Ya si ellos no quieren escuchar es algo diferente. Ahora, ¿qué ideas nosotros podemos empezar para evangelizar, para tener, pues así como quien dice, un evangelismo práctico, para que nuestra actitud sea la adecuada a la hora de nosotros presentar a Cristo? Primero, proveer un buen ambiente, un ambiente de aceptación y de respeto. Segundo, suplir las necesidades con afecto. Estas necesidades es de saber que pertenecemos a una familia de Dios, crear un ambiente familiar,
que no hayan muchas estadísticas que informen como el aspecto fundamental de las doctrinas, sino más bien como que se vea que hay un verdadero interés por las necesidades de la persona. Y acción es que necesitamos identificar cuál es la necesidad de manera verbal y no verbal para nosotros poder ayudarles en lo que pues necesitan, en identificar esa necesidad y suplir esa necesidad. Hay personas que necesitan de un consejo, personas que necesitan algo físico, algo económico. Sin embargo, nosotros debemos estar atentos a cómo podemos ayudar a esas personas. En la participación vamos a hablar, por ejemplo, de la iglesia y la vamos a comparar con una empresa, ¿cierto? Entonces, si estamos en la iglesia, esa es nuestra realidad. ¿Es Jesús quien te liberó? ¿O sigues atado a una vida sin sentido, pero ahora dentro de la iglesia? ¿Miras en otros la necesidad de un Salvador? ¿Crees que otros también necesitan vivir plenamente? Nosotros necesitamos identificar por qué estamos en la iglesia y por qué vamos a participar. Porque si vamos cada sábado simplemente a ser miembros de banca, algo está pasando dentro de nosotros que no está creciendo, no está cumpliendo la verdadera misión a la cual fuimos llamados. Recuerden que estar en quietud, estar en una sola posición durante mucho tiempo genera estancamiento. Necesitamos movernos, necesitamos participar, accionar, porque de otra forma nuestra vida espiritual se va a apagar. Debemos buscar formas modernas y personalizadas para buscar a la gente donde está y mostrar a Jesús y las grandes verdades relativas a su reino. Cualquier lugar donde vayamos y cualquier lugar donde estemos, debemos ser de bendición. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que todos aquellos que hemos sido hechos participantes de los beneficios celestiales, debiéramos estar fervientemente ansiosas por compartir las evidencias de la verdad con aquellos que no tienen los privilegios que nosotros gozamos. Y no solamente desear que ellos tengan ese beneficio, sino hacer nuestra parte para que lo logren. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas no saben qué es tener paz en su corazón. Que muchas personas no saben que un problema no es tan grande si nosotros lo vemos a la luz de la palabra y tenemos el apoyo de Cristo para enfrentarlo. Muchas personas no saben qué es vivir con una esperanza, no saben qué es vivir sintiéndose amados. Eso es lo que nosotros debemos accionar, darle la importancia que Dios nos ha dado a nosotros y mostrarles de ese amor a otras personas. Que no se nos olvide, hermanas, que estamos aquí porque somos escogidas y amadas, pero que estamos aquí para demostrarle a otras mujeres que son escogidas y amadas por Dios. Dios me les bendiga y seguimos con nuestro último módulo, el módulo 8.